Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. Un saludo afectuoso a nuestros hermanos de Tijuana, de estas localidades que existen en esta ciudad, así como algunos hermanos cercanos a esta importante ciudad fronteriza. Y desde luego, saludos a nuestros hermanos más allá de las fronteras. Y en esta ocasión, agradezco a mis hermanos la invitación por exponer la palabra del Eterno. Les invito a que en esta vez tengamos la oportunidad de saber acerca de el inicuo. Y esto se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Me voy a permitir leer. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Lo que señala aquí el apóstol son antecedentes de lo que va a ser como una señal más de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presente en la tierra. Tiene un acontecimiento importante. Dice en el verso 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor se acerca. Reitera, el día del Señor se acerca. Y por lo mismo, también previene a la iglesia que no se conturbe, que no vaya a cambiar en su manera de pensar y de creer conforme a lo que dice la Escritura. Y no obstante que pueden levantarse falsos profetas y con un espíritu contrario para hacer creer algo diferente de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Sigue diciendo, que no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y estas palabras concuerdan perfectamente con lo que Jesucristo exponía en el Evangelio según Mateo, cuando les explicaba a sus discípulos, pues dice 24:4 de Mateo, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y así como este versículo nos dice también más adelante en este capítulo 24, versículo 23 y 24, entonces si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. De esta manera, el apóstol está en concordancia con las palabras del bendito Jesús en el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, no regresará el Hijo de Dios sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que de los acontecimientos que iban a tener lugar antes de que venga Jesucristo, se iba a presentar la apostasía y también se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es justamente en el año 325, cuando reunidos en Nicea, en el primer concilio de Nicea, que se establece que ya no se lleve a cabo la voluntad de nuestro Dios y se perfila esa apostasía, ese alejamiento de la forma correcta de creer en las cosas de nuestro Dios. Ejemplo es que se cambia la fecha para celebrar la Pascua, que sea el siguiente domingo, después de que se celebra la fiesta
de la Pascua el día 14 de Nisan, esta va a ser diferida a cualquier otro día en número de día y número de mes, para que venga a ser establecida solamente como referencia que una vez que pasa la Pascua judía, entonces el siguiente domingo se celebre la Pascua. También se cambia el día de guardar y se dispone que el sábado quede para los judíos, pero que para los cristianos sea el día domingo. Y así como esto, también se atenta contra nuestro Dios, pues la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, mientras que en ese concilio del año 325 se establece que Dios está compuesto de tres, y así se forma el dogma de la Santísima Trinidad. Y ese hombre de pecado va a empezar a figurar en el año 538, cuando se visualiza en Constantinopla. Quien está gobernando es el emperador Justiniano, emperador del Imperio de Oriente, para que se reconozca como el único y legítimo heredero del Imperio Romano de Occidente, cuya sede es Roma. Se visualiza que debe de ser el obispo justamente de esta ciudad. De tal manera entonces que a partir de ese año en adelante va a empezar a figurar y se le va a dar aún facultades en el ámbito civil, como también el reconocimiento pleno en el aspecto religioso de esa ciudad y de toda aquella área. Dice parte de las características de este hombre de pecado, el hijo de perdición: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y como este hombre de pecado, este hijo de perdición, se va a oponer si lo que llega a sustentar es también lo que dice la Biblia, pues justamente a lo que señala la Biblia, él se va a oponer y va a reiterar. Por eso se le conoce como pecado, porque hijo de pecado, porque transgrede la ley, transgrede la voluntad de Dios, y al transgredir la voluntad de Dios se opone abiertamente al soberano de todo el universo, al soberano Dios, el que ha hecho posible que a través de sus hermosas leyes pueda la humanidad vivir en paz y en armonía, cosa que al paso del tiempo, al ir dejando estas leyes, viene cada vez una mayor descomposición en el ámbito del ser humano. Nos dice que se opone en el sentido de que si Dios ha dicho que el día de guardar es el sábado, y Él establece que debe ser el domingo, y así emite documentos para confirmar que para los cristianos debe ser el día domingo, y poniendo como base que en domingo resucitó Jesucristo. Pero al analizar con detalle, esto no ocurre en día domingo. Independiente a ello, hay muchos otros aspectos donde se va oponiendo. La Biblia, Dios mismo establece que el mes de Nisan es el primero de los meses del año, y sin embargo se ha seguido
la costumbre y se toma muy en cuenta que es enero, cuando comienza el año. Y así como esto, hay muchos otros aspectos en los cuales se opone a la voluntad de nuestro Dios, oponiéndose, y como dice, levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Cómo se levanta aquello que concierne a nuestro Dios? Indudablemente que en lugar de dirigir la adoración al único Dios verdadero, es motivo para hacer saber y dar a conocer la voluntad de que es conveniente dirigir las oraciones, las peticiones a los santos. Y esto por los acuerdos y las intenciones que tienen de hacer minimizar la figura del Dios omnipotente. Y los rezos y las oraciones son más frecuentes a los santos, a las vírgenes, que al mismo Dios. Y de esta manera no solamente es para los santos. Existe un culto más superior a los santos, que es el de hiperdulía, y este está dirigido a María. Así se pone por arriba de el mismo Jesús a María, y de esta forma lo hacen ver que María, por ser madre, es más amorosa que el mismo Jesús, el cual es severo, duro, rígido. Pero todo esto en el pensamiento de las personas que están siendo guiadas para desfigurar a el Ser Supremo. Y este Ser Supremo, como hemos mencionado, viene a ser una composición de tres, y no como dice la Biblia, que Jehová uno es. De esta manera dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, y al desvirtuar mediante el concilio de Nicea número 2, celebrado entre los años 787, es como se hace evidente que es posible que haya un culto para los santos. Se cree, se fomenta, y este es el culto de Dulía. Pero existe el de hiperdulía para María, pero existe también aparte el culto para Dios, pero un Dios compuesto, y no como dice la Escritura, el culto de la trilla. Y para justificar estos cultos, se dice que para los santos es veneración, pero la verdad es que no hay tal distinción, sino que hay una franca adoración, haciendo desfigurar el culto al soberano Ser Supremo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y basta recordar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, y nos dice en el versículo 9: y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y ese Padre, que es el al cual debemos dirigirnos, y son palabras de Jesucristo, es el Dios omnipotente, el Dios único, el Dios no compuesto. Pero además de desfigurar la facultad de nuestro Dios, también nos damos cuenta que lleva el título ahora de Padre, que es el término Papa, por lo que el apóstol Pablo, con muchos años de anticipación, estaba visualizándose su deseo de parecerse a el mismo Dios. Y como tienen un Dios compuesto, es Dios el Espíritu Santo, es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Así que Él asume las facultades
del mismo Hijo, que es el Dios, es el mismo Dios omnipotente, así que es el representante aquí en la tierra de el mismo Dios, pareciéndose a Dios. Y todavía lo más grave, en el año de 1870 se declara que es infalible, que no se equivoca. Así entonces va cumpliendo estas características. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se establezca. Y cuando dice lo que ahora impide, vuelve el apóstol a ubicarse en el tiempo cuando él está escribiendo esta carta. Y nos dice en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué es lo que ahora impide? Debemos de recordar que el Imperio Romano ha tenido diferentes formas de gobierno. Una de ellas inició con reyes, de aquella leyenda de cómo se fundó Roma, donde Rómulo mató a Remo, y Rómulo es el primer rey que tiene Roma. Después fueron los cónsules, otra forma de gobierno. Otra más fueron los dictadores. Después vinieron los decemviros. Enseguida vinieron los tribunos militares y posteriormente fueron los emperadores. De esta manera figuraban los emperadores para la época de el apóstol Pablo. Y cuando está haciendo notar esta carta, están ejerciendo el poder los emperadores, siendo uno de ellos en la época de los días últimos del apóstol Pablo, el emperador romano Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma, y así entonces voltear la voluntad del pueblo de la ciudad en contra de los cristianos. Y así ha sido una manera de cómo ha actuado a través del tiempo y de las edades, con mentiras y con engaños, y voltear y mover el sentimiento de las personas para lograr sus fines. Y de esta manera ha continuado ahora bajo la conducción de el exarcado o papado, la figura importante en Roma, puesto que en el año 476 llegó a figurar el último emperador de Roma, no habiendo a quien tomarle en consideración. Se llega hasta el año 538 y el emperador Justiniano, al único que reconoce como genuino representante de Roma, es el obispo que radica en esa ciudad. De esta manera entonces, lo que impedía para los días del apóstol Pablo es que estaba figurando la forma de gobierno de los emperadores, pero llegaría el momento en que, al desaparecer esa forma de gobierno, quien iba a ocupar su lugar e iba a heredar todas las pretensiones y todas las facultades del emperador en Roma, iba a ser el obispo de esta ciudad. Por lo tanto, tiempo atrás, hasta antes de que figurara, no existían muchas de las cosas que hoy esta agrupación llega a defender. En ese tiempo no existían misas, en ese tiempo no existían papas, pero paulatinamente fueron asumiendo estas facultades, y el ser llamado padre hace que se vaya ubicando en el lugar que va a atentar
para asemejarse con el mismo Dios, y al decir que no se equivoca, sabiendo que en la historia del listado de los papas existen muchos que se consideran antipapas. ¿Por qué? Porque cometieron cosas nefandas. Y así llegó el tiempo en que había dos papas que se excomulgaban uno al otro, donde se tildaban de herejes, donde se tildaban de usurpadores uno al otro. Sigue diciendo, entonces, versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es el inicuo que también recibe los señalamientos de hijo de pecado, hijo de perdición, porque aquellos que le siguen van hacia la perdición, como se va a explicar en los siguientes versículos. Y es hijo de pecado porque transgrede la voluntad de nuestro Dios, y aquel inicuo es el señalamiento específico que se le da a la figura que encabeza el papado. Dice asimismo que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida. El libro de Apocalipsis es el que señala este aspecto. Nos dice en el capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. De esta manera, entonces, cuando aparezca el Cordero, cuando aparezca el Hijo de Dios, va a destruir a este poder, cuyos reyes de la tierra en su momento más adelante le darán el poder. Y en el libro del Apocalipsis se le da la continuidad de pasar de aquella figura de ser la Roma pagana a la Roma papal. Y nos dice en el capítulo 19, versículo 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, a la presencia del Hijo de Dios. Este poder va a ser sujeto, como también de aquel que está operando detrás de este poder, y finalmente en la conclusión del ejercicio de las facultades, para que después el Hijo entregue todo el poder al Padre, al Dios omnipotente, también estos enemigos tendrán que sufrir la muerte segunda, el lago de fuego. Dice entonces en el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, que hemos ya considerado. 9. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Esta entonces es una estrategia, es una forma que ha diseñado el adversario, y este adversario lo declara el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esta figura que llega a utilizar la misma religión, pero afectando al mismo Dios, engañando al mundo, no es otra cosa que una estrategia, una operación del adversario de Dios y de su pueblo. Y nos está diciendo que cómo actúa con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Así que hoy no tiene esa facultad, porque después de haber figurado de manera trascendental en la época medieval, ahora está en el abismo cuando el Papa Pío VI fue hecho prisionero y así perdió el poder temporal, perdió el poder en el aspecto civil, pero que está previsto de que ha de resurgir y va a resurgir como la octava cabeza, pero dejará de ser de carácter religioso para ser más de carácter político. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es hijo de perdición porque está señalando claramente que aquellos que instruye y que enseña, pero enseña con engaño, pues en múltiples ocasiones se hace la aparición de alguna figura de la Virgen, pero que lo declara una persona como un campesino, una campesina, lo declaran algunos niños, algunos jovencitos, y se creen estas leyendas. Por lo tanto, finalmente se da una bula papal para reafirmar tal acontecimiento que ocurre en lugares apartados y que muchas veces se asumen como leyendas verídicas, pero que es un sinnúmero de apariciones falsas. Y de esta manera dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Así que están siguiendo el camino de este hijo de perdición, y finalmente la perdición de él va a ser sancionada por el mismo Hijo de Dios cuando retorne a la tierra. Versículo 11. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, puesto que persisten en engañar, en mentir, y las personas también persisten en creer tal mentira, tal engaño, finalmente su error los va a hacer perecer. Versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Así que es conveniente que usted, amado lector de las Sagradas Escrituras, vuelva a las bases de la doctrina genuina, correcta, que enseñó el Señor Jesucristo, y que no es otra cosa que la doctrina del mismo Padre. Porque Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es necesario entonces creer a la verdad, y la verdad le va a librar de mentiras, de engaños. Versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Nuestro Dios ha querido su santificación. Por eso ha inspirado a los hombres santos del ayer. Ha concedido de su Espíritu Santo para que esos hombres puedan redactar y dejar evidencia de la esencia de la voluntad de nuestro Dios. Y al seguir estas enseñanzas, tengan la seguridad que usted se santifica con la dirección del Espíritu Santo, que es la voluntad genuina de nuestro Dios, y a permanecer en esa fe de la verdad,
a permanecer en las cosas que Dios ha establecido en forma correcta desde el tiempo antiguo, y que ese Dios, por supuesto, no miente, no engaña, y lo que ha dejado es para su salud, para su salvación, pues Dios los ha escogido a ustedes desde el principio para salud. Versículo 14, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del evangelio nos damos cuenta que estamos siendo conducidos ¿para qué? Para ser semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que si Él murió, también resucitó, y resucitó con un cuerpo glorioso, transformado, y a eso está usted llamado, gracias al evangelio, para ser semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mis hermanos, es la invitación, no mía, es la invitación del apóstol Pablo, que también cuenta con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cuál es esta invitación? Así que, hermanos, estad firmes. Mantengámonos con firmeza, creyendo la hermosa voluntad de nuestro Dios, que viene desde el tiempo antiguo y que no cambia a través de sus mandamientos. Y señala, y retener la doctrina que habéis aprendido. Retengan la enseñanza para que esta hermosa palabra les pueda llevar a escuchar la voz de aquel que cuando venga por segunda vez, dice que muchos van a oír su voz y entonces se levantarán para la resurrección de vida. Y si estamos todavía con vida y Él viniera, obtengamos la transformación de nuestro cuerpo para ser semejante al cuerpo de su gloria. Mis hermanos, estas enseñanzas que vienen del capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, indudablemente llevan el confort y la certeza de que estamos en la enseñanza que proviene de manera correcta, limpia y directa de las Sagradas Escrituras para salud, para nuestra salvación. Que el eterno Dios bendiga a todos ustedes. Paz a vosotros.